les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Es una bendición poder estar ya una vez más acá compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Tenemos algunos detalles ahí con el equipo, ¿verdad?, que ocupamos para transmitir. Dios nos ayude para saber qué es lo que está sucediendo con ese equipo. Bueno, vamos a orar y vamos a continuar con el tema que hemos estado compartiendo los viernes, que tiene que ver con la familia. Vamos a orar. Me acompaña la hermana Olga Lidia, la hermana Sayan Yamilet y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Pedimos tu guianza, pedimos tu ayuda, pedimos tu bendición, Señor. Por favor, extiende tu mano y enséñanos, ayúdanos, para que podamos, Dios mío, hacer tu voluntad perfecta y absoluta en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Dame palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, y que, Señor, envíes de parte tuya espíritu de sabiduría, de revelación, y podamos, Señor, ser edificados y podamos llevar a la vida práctica tu palabra. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, pues hemos estado hablando acerca del pacto matrimonial, y en esta ocasión, ¿verdad?, por motivo del tiempo, voy a avanzar un poquito en lo que queremos compartir con ustedes. Hemos estado hablando en distintos momentos acerca de este tema, y yo creo que el Señor tiene un propósito muy, muy especial para enseñarnos. La única manera, hermanos, de entrar en un pacto con Dios es a través de Jesucristo. Muchas familias quieren tener una vida familiar feliz, pero no se puede, hermano. Y otros, aún teniendo a Cristo en el corazón y sirviéndole al Señor, no son felices o no alcanzamos la felicidad, pero ya no porque Cristo no está en el matrimonio, sino porque la pareja no quiere, pues, sujetarse a los principios bíblicos, ¿verdad? Y hay una serie de situaciones que pueden ser enemigos del matrimonio o enemigos del pacto matrimonial. Pero la única manera de entrar en pacto con Dios es a través de Jesucristo, ya que Jesucristo entregó su vida, hermanos, y entregó su cuerpo y derramó su sangre. Y su sangre, la Biblia dice que es el nuevo pacto, es la señal del nuevo pacto, y esa es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 16, verso 30 y 31, dice la Biblia: y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí encontramos una pregunta, hermanos, desesperada, o una pregunta que busca o tiene la urgencia de ser respondida. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo le hago para salvar mi vida, pero también para salvar mi matrimonio, para salvar mi familia? Esa es una de las preguntas, hermanos, más, digámoslo así, urgentes en este tiempo. La respuesta sigue siendo la misma. La respuesta de Dios a esa pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo?, es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, sigue siendo la respuesta de Dios para el mundo. ¿Sí? Solo aquellos, hermanos, que están en pacto con Dios pueden tener el acceso
a los beneficios del pacto matrimonial diseñado por Dios. Solo aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, hermanos, pueden recibir las bendiciones y que su hogar, su matrimonio, el cual fue diseñado por Dios, Dios mismo ayude a que ese matrimonio, hermanos, se restablezca, funcione y pueda avanzar. De lo contrario, hermanos, será un caos, será un martirio la relación dentro del hogar. Jeremías capítulo 32, verso 38 al 41, dice: y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Entonces aquí es importante ver, no sé si se alcancen a distinguir los colores que están en esta diapositiva, pero es importante que aquellos que iniciaron un matrimonio le hayan tomado en cuenta a Dios para su hogar, para formar una familia. Recordemos que Dios es el que diseñó el hogar. Por lo tanto, es importante que ambas personas, mujer y hombre, sean parte del pueblo de Dios. Por eso la Biblia dice: y me serán por pueblo. Y luego también dice: y yo seré a ellos por Dios. Entonces, que cuando el matrimonio toma en cuenta a Dios y es su único Dios, es decir, que el Dios del matrimonio, de la pareja, no es el dinero, no es el trabajo, no son las cosas materiales, no son las cosas, no es las cosas, digamos así, que adquieren, sino que es Dios el que ocupa el primer lugar en sus vidas. Dice el Señor: les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Qué hermoso, hermanos, es saber que la Biblia dice que ya no son más dos personas, sino uno solo. Entonces el Señor quiere ayudarles. Y al hacer un pacto con Dios, hermanos, entonces Dios nos da un nuevo corazón, o nos da un corazón y un camino. Y pone en nuestro corazón temor a Dios. Dice: para que tengan bien ellos. ¿Quiénes son? Ellos, el matrimonio. Para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Algo que mucha gente no entiende, hermanos, y me parece a mí que es serio esto que voy a comentar, es que nuestras acciones hoy van a dañar o van a bendecir a nuestros hijos. Nuestras acciones hoy, hermanos, van a traer resultados espirituales en la vida de nuestros hijos. Por eso aquí nos dice pues que debemos ser pueblo del Señor. Dios debe ser, ahora sí, Jehová debe ser nuestro Dios. Jesucristo debe ser nuestro Dios. El Espíritu Santo debe ser nuestro Dios. Debemos permitirle a Él que nos dé un corazón y un camino que le temamos perpetuamente. No solo para que nosotros nos vaya bien, no solo para que a usted le vaya bien, sino para que a sus hijos después de usted le vayan bien. La Biblia habla de un rey llamado Ezequías, que el Señor le dijo: ordena tu casa. Y entonces el rey fue y empezó a pedir al Señor que le diera vida, ¿verdad? Pero, hermanos, este hombre fue a ordenar su casa. Es importante que usted ordene su vida. Ordene su vida por el bien de usted y por el bien de sus hijos. Porque cualquiera que sean las acciones, todo lo que sembremos hoy lo vamos a cosechar. Desafortunadamente, el corazón de nuestros hijos es un terreno también. Y en su corazón estamos sembrando
amarguras, resentimientos, dolor, sufrimiento. Eso no le importa a muchos. Hay gente que dice, yo vivo mi vida, ese es mi problema. Pero porque a esas personas los dañaron sus padres. Pero yo quiero decirle, hermano y hermana que me escucha, que este es el tiempo para que usted corte el eslabón de la maldición y no se siga perpetuando. A usted le dañaron, corrija su vida, corte ahí la maldición para que sus hijos no reciban esas maldiciones. Perdón, yo voy a insistir en esto. Hay gente que no entiende eso. No. La Biblia dice que el hijo va a pagar por sus propios pecados y los padres por sus propios pecados. Sí, pero las consecuencias de una mala paternidad o de una mala maternidad va a dañar a los hijos. Eso está en toda la Biblia, porque llega el momento en que ya los hijos, ¿verdad?, tenemos la responsabilidad de ordenar nuestra propia vida, independientemente de nuestros padres, pero siempre nos afectaron. En algunas áreas positivamente y en otras negativamente. Entonces es importante que nosotros entendamos que hacer un pacto con Dios no es para un rato, no es para un mes, es para toda la vida. Y que al permanecer en ese pacto, hermanos, vamos a recibir los beneficios nosotros. Por eso dice, para que tengan bien ellos. Ese bien es beneficios. Y sus hijos después de ellos. Y cuando se habla de hijos, se habla no solamente de la primera generación, que son los hijos, segunda generación, que son los nietos, tercera generación, que son los bisnietos, cuarta generación, que son los tataranietos. ¿Sí, así es, verdad? Entonces, hermano, pero eso no lo sabían nuestros abuelos. Pero usted que me está escuchando ya lo sabe. Entonces, dice la Biblia ahí mismo, y haré con ellos pacto perpetuo. Haré con ellos pacto perpetuo. No es por un tiempo, pues. Dice que no me volveré atrás de hacerles bien. Es decir, que Dios ya planeó bendecirnos. Dios no va a retractarse de bendecirnos si nos mantenemos en su pacto. Si nos alejamos del pacto, entonces puede sucedernos como los hijos, ¿verdad?, de aquel Elí, que le dijo el Señor, yo ciertamente te prometí bendecirte a ti y a tu descendencia, pero nunca tal cosa haga yo. Dios se retractó de bendecir a esa familia por las actitudes, por la forma de vida que llevaban delante de Dios. Pero el Señor dice en su palabra, díganle al justo que le va a ir bien. Porque el Señor no se va a volver atrás de hacernos, hermanos, de darnos bendiciones. Y dice, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Entonces el Señor quiere poner en nosotros el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y para qué, hermano? Para que no nos apartemos de Él. Una familia, un matrimonio que se aparta de Dios, hermanos, es una familia que va directamente al precipicio, al fracaso. Muchos matrimonios han fracasado. Dice, y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Y sigue el Señor insistiendo, hermanos, en que les hará bien. Y el Señor se alegra en hacernos bien. El Señor se goza en bendecirnos. El Señor no tiene, hermanos, ningún problema, ¿verdad? Digo esto, ¿verdad? Porque a veces
cuando usted o yo nos acercábamos a nuestros padres, ¿verdad? No tiene por ahí un sencillito, ¿verdad? Queríamos un refresco o algo, decían ellos, no hay, no tengo ni un peso y deja de estar pidiendo dinero. Y al rato usted lo veía tomando y toda la cosa y decía, bueno, y no es que no hay. Pero el Señor no es así. El Padre Celestial no es así. El Padre Celestial dice, me alegraré con ellos, haciéndoles bien. Entonces el Señor se va a alegrar con nosotros al darnos bendiciones, al dar beneficios a nuestras vidas. Y dice, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Entonces el Señor, hermanos, lo que hace, lo hace con profundo amor, lo hace con todo su ser. Dios no escatima en bendecir a sus hijos si sus hijos se permanecen en el pacto con Él. Dios quiere bendecir tu matrimonio, Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere sacar de ti toda amargura, todo quebrantamiento, toda infelicidad, hermanos, pero necesitamos mantenernos en el pacto con Dios. Dios reconoce los beneficios para los que están en Cristo. Los que están en Cristo, hermanos, son beneficiados por el Señor. Eso, pongamos un ejemplo, hermano. En nuestro país se les da un apoyo a los ancianos, 65 y más, algo así. Hermano, quiere decir que hay personas que están recibiendo un beneficio, pero también hay muchos que no están recibiendo ese beneficio. Y eso no significa que el gobierno de México sea malo. No lo están recibiendo porque no se inscribieron, porque no aceptaron ese beneficio. A otros casi los obligaron, ¿verdad? Se pusieron las pilas la esposa o el esposo y metieron los documentos, los hijos tal vez, hermanos, y ahí están, ahora sí están cobrando, ¿verdad? Porque alguien se puso la pila y le dijo, dame las copias y yo voy a hacer los trámites. Porque a esa edad, ¿verdad? Quizá algunos no tengan esa fluidez como para hacer ese tipo de trámites. Pero estoy diciendo esto, hermanos, porque hay gente que no recibe los beneficios divinos porque no están en Cristo. Pero los que están en Cristo reciben los beneficios de Dios. Dios nos reconoce los beneficios para los que no están en Cristo. Así como una persona no puede ir al banco y decir, ¿aquí qué están pagando? Pues, o ¿qué están dando? Bueno, aquí están dando, digamos pues que es un apoyo para los ancianos. Ay, yo también tengo 70 años, pero usted tiene sus documentos. No, pues no va a poder recibirlo. ¿Pero por qué no? Porque no se inscribió. Entonces hay gente que se molesta con Dios porque no reciben los beneficios de estar en Cristo, de estar en el pacto con Dios. ¿Y a qué se debe? ¿A qué se debe? ¿Por qué cree usted que no lo recibe? Porque faltan al pacto. Porque un tiempo le sirven y otro día no. Un día sí y otro no. Un mes sí, un mes no. Cuando está todo bien le sirven. Cuando van las cosas mal se alejan. Y entonces es como si fuera un pacto intermitente. Y no es así. El pacto con Dios es permanente, es perpetuo. Entonces, hermanos, Efesios capítulo 2, verso 12 al 13 nos dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Miren cómo estábamos, hermano, sin Cristo. Y al estar sin pacto con Dios, estábamos alejados de la ciudadanía, hermanos, de ser parte del pueblo de Dios. No éramos pueblo.
Y estábamos ajenos a los pactos de la promesa. No teníamos un pacto con Dios, porque el pacto se hace por medio de Cristo. Y entonces por medio de Cristo vienen las promesas divinas. Y entonces vivíamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero eso no es porque Dios sea malo, sino más bien porque el hombre se rebela en contra de Dios al no recibir a Cristo en su corazón y al no vivir para Cristo de una manera entregada totalmente. Pero ahora, dice la Biblia, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo, hermanos, es el pacto nuevo. Esta es mi sangre del nuevo pacto, le dijo el Señor a los discípulos. Entonces, mis hermanos, estábamos lejos, pero por medio de la sangre de Cristo nos hemos acercado, o nos ha acercado el Señor al Padre. Nadie puede ir al Padre si no es por Cristo. Entonces, mis hermanos, retomemos ese pacto con Dios. Mantengámonos en ese pacto. Yo recuerdo que el Señor, cuando me llamó y nos reinició en este ministerio, me dijo: si permaneces en este pacto, yo voy a hacer las cosas que te he dicho. Entonces, me aferro al pacto del Señor. Jesús pagó el precio, hermano, para que nosotros pudiésemos entrar en el pacto con Dios. Y ahora Jesucristo es el único camino al Padre. Eso lo dice San Juan capítulo 14, verso 6. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y estos tres puntos, hermanos, no es que están paralelos, sino que son niveles. Ya empezó el camino, ya está en el camino. Jesucristo es el camino. Ahora, tienes que llegar a la verdad, tienes que conocer la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay muchos que han conocido a Cristo como el camino, nada más. Es el camino, pero no conocen la verdad de Cristo. Necesitan conocer la verdad, a Cristo como la verdad. ¿Cuál es la verdad doctrinal? ¿Cuál es la verdad de nuestra fe? Y de ahí, hermanos, ascender a llegar a ser un viviente. ¿Quiénes son esos vivientes? Los que reciben a Cristo como la vida Zoe que Cristo da. Eso ya son tres niveles, hermano: camino, verdad y vida. Y entonces pueden llegar al Padre. Para recibir salvación, cada cónyuge tiene que hacer un compromiso personal con Jesús. Cada uno debe hacer un compromiso personal con Jesús. Fíjense lo que estoy diciendo esta noche, hermanos. Todo aquel que quiere recibir la salvación y que quiere que su hogar avance, crezca, se desarrolle, tiene que hacer un compromiso personal con Jesucristo. Pero no un compromiso, hermanos, que se nos olvide pronto, sino un compromiso por el cual luchemos por obedecer, por cumplir. Y recuerde que nuestras fuerzas son nulas, que necesitamos la gracia del Señor. Pero cada cónyuge, la mujer y el varón, ambos tienen que buscar de Dios. Ambos deben tener sed y hambre de Dios. Ambos tienen que, hermanos, digámoslo de esta forma, deben tener pasión por Jesucristo. Ambos. Porque de lo contrario, hermanos, será un yugo desigual.
La Biblia dice que no debemos estar unidos en yugo desigual. Entonces el matrimonio cristiano, mujer y hombre, deben entender que la salvación es individual, pero como están unidos, deben mantener un compromiso personal con Jesús para que puedan caminar juntos. Es como aquel juego, ¿verdad? De lo que le amarran los pies a la pareja para que caminen. Tienen que ponerse de acuerdo. Y si al menos uno de la pareja recibe a Jesús, Dios llega a formar parte de su matrimonio. Eso lo dice la Biblia, pues claro que lo óptimo es que los dos hermanos estén en comunión con Dios. Pero si en un matrimonio, por ejemplo, esta noche nos escucha alguien o una pareja que no es cristiana, pero uno de ellos acepta a Cristo en su corazón, entonces Dios llega a formar parte de ese matrimonio. Primera de Corintios capítulo 7 verso 14 dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, no salvo, santificado, y la mujer incrédula en el marido, pues de otro modo vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces el compañero no creyente, hermanos, es santificado, pero no salvo. ¿Sí? O sea, es santificado. Y aquella mujer, ¿verdad?, al estar con su esposo, al convivir con él, no se contamina ella, sino que ella, por cuanto ha sido santificada, santifica a su marido. No que lo salva, aunque a esa hay una promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Entonces, hermanos, por la relación del creyente con Dios, también recibe los beneficios del pacto mediante las oraciones del cónyuge creyente. Digamos que el varón, que es casi algo común, aunque no debería, es el inconverso, es el incrédulo, incluso es impío, ¿verdad? Conoce pero no practica, conoce la Biblia y sabe pero vive como quiere. Entonces la mujer ora por él y las oraciones de su esposa van a traer beneficios del pacto a ese hogar. Cuando la pareja es redimida en Jesús, entonces, hermanos, pueden ir hacia la plenitud de una sola carne. Ese es su propósito. Así que Dios desea estar en pacto con su matrimonio a través del nuevo pacto de Jesús y unirlos en pacto en uno al otro de acuerdo con su plan divino. Así que, mis hermanos, yo hasta aquí, ¿verdad?, voy a compartir en esta noche. Sí tuvimos unos detalles ahí para poder transmitir, pero yo espero que esto breve pueda ser también de bendición para su vida. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias. Gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición que nos das. Te rogamos en esta noche que nos ayude, Señor, para que nos mantengamos en ese pacto contigo. Que pase lo que pase, podamos aferrarnos a ti, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que la mujer de nuestro pacto, Señor, permanezca a nuestro lado y nosotros también al lado de ella. Que podamos unirnos, Señor, para recibir ambos los beneficios que tú tienes para nuestro matrimonio y nuestro hogar. Bendigo los matrimonios en esta noche, bendigo la familia, Señor, y te ruego que te manifiestes a cada uno de ellos. Amén. Bien, mis hermanos, Dios los bendiga en esta hora y que pasen buenas noches. Nos vamos a estar viendo, si Dios quiere, el día de mañana a las 8 de la noche en un servicio evangelístico.